Sean todos bienvenidos al refuerzo del Seminario de Educación Inclusiva. Para empezar, comenzaremos a definir unos términos. Empezaremos con cultura. Cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Sociedad describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore o criterios compartidos que condicionan sus costumbres, estilos de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. Endoculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportamientos tradicionales. Ahora determinaremos educación y socialización. Las adquisiciones, adaptación humana, no se fijan biológicamente o genéticamente. Entonces, ¿cómo se logra? A este proceso de adquisición se le llama proceso de educación. La escuela, su peculiar función es atender y canalizar el proceso de socialización. Su función conservadora garantiza la reproducción social y cultural como requisito para la supervivencia de la misma sociedad. La reproducción social en el cual la escuela aporta ideas, conocimientos y modos de conducta, y la sociedad aporta ideas, valores y modos de conducta. Ahora veremos la función educativa de la escuela. Socialización. Tendencias conservadoras que proponen garantizar la supervivencia y humanización. Impulsa el cambio, el progreso y la transformación. Tiene lugar de forma superfísica y singular en la escuela. Utilizar el conocimiento como herramienta de análisis para comprender más allá de las apariencias superficiales. Analizar la complejidad que el proceso de socialización adquiere en cada época, comunidad y grupo social. La sociedad a la que aspira El Salvador, según la Constitución de la República, es garantizar la vida del país sobre bases justas y firmes, que armonicen los derechos individuales con los de la sociedad y el Estado, a fin de que sean una garantía positiva para la realización de los principios libertades y solidaridad. Factores de exclusión social y educativa en El Salvador. En El Salvador la educación es un derecho que no puede ser gozado por todas las personas en sus diferentes niveles del sistema educativo del país. Son muchas las razones del por qué este hecho sucede y entre estos se pueden mencionar la ubicación de los centros educativos, universidades o instituciones educativas son inaccesibles para los estudiantes de las zonas rurales, teniendo que viajar grandes cantidades de kilómetros que muchas veces son caminos intransitables. Esta situación se agrava a medida que se suben los niveles educativos, siendo más difíciles de encontrar los bachilleratos y las escuelas de educación superior. La falta de recursos para lograr asistir a las instituciones educativas. A pesar de que en algunos niveles es gratuita, se les brinda uniforme, útiles escolares, comida, la realidad es que miles de salvadoreños viven en pobreza extrema, teniendo que incurrir en gastos de transporte y material de trabajo. La desigualdad en los tratos recibidos por los estudiantes debido a sus diferencias culturales, espirituales y personales. El avance en los estudios no es esperado o avanzan demasiado rápido. Puede ser el rendimiento del estudiante, por lo que el MINED y las instituciones educativas deben buscar y asegurar por todos los medios estar adaptado ante las características y habilidades propias de cada estudiante. La repitencia de grados o niveles. Llegan con sobreedad o abandonan la escuela. La marginación por sus condiciones físicas. Son muchas las personas que tienen capacidades especiales, ya sean físicas o mentales. Las instituciones no poseen los conocimientos requeridos en las que el recurso humano no está capacitado cuando reciben un estudiante que tenga capacidades especiales. La inseguridad o la falta de cupo en las instituciones. Es como ver que los centros educativos ya no tengan espacios para los estudiantes. Definición de educación inclusiva. Atención a las necesidades educativas particulares de los estudiantes en y por las escuelas en las aulas reguladoras. Capacidades especiales
cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera normal. La discapacidad se clasifican en discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, discapacidad psíquica. Algunos trastornos son el retraso mental, trastornos de aprendizaje, habilidades motoras, comunicación, generalizado del desarrollo, déficit de atención. El retraso mental se clasifica en retraso leve, retraso moderado, retraso profundo. Algunos trastornos de aprendizaje son la dislexia. Se altera el orden de letras, sílabas o palabras. La discalculia. Dificultad para aprender los principios del cálculo y la disgrafía. Trastorno de la capacidad o la dificultad de escribir. También están los trastornos de habilidades motoras y los trastornos de comunicación, como lo pueden ser los trastornos del lenguaje expresivo, los trastornos mixtos del lenguaje receptivo, el trastorno fonológico y el tartamudeo. Si los profesores se plantean que la atención en determinados alumnos puede entorpecer el avance del resto, estaremos trabajando desde una lógica excluyente. La escuela común necesita capacitar al personal para atender a todos los niños, sobre todo a los que tienen necesidades educativas especiales. No todos los niños con necesidades educativas especiales requieren de una intervención tan alejada de la que puede proporcionar un docente común. Diferencia entre inclusión, integración e inserción. La inclusión es total e incondicional. Cambios que benefician a toda y cualquier persona. Exige transformaciones profundas, valoriza la individualización de las personas con capacidades especiales. La integración es parcial y condicionada. Cambios mirando prioritariamente a las personas con capacidad. Se concentra con transformaciones superficiales. Tendencia a tratar a las personas con capacidades especiales como un bloque. La inserción se le da un lugar dentro de la escuela. No implica realizar cambios o adecuaciones especiales. No existe transformación. Se etiqueta a la persona ya que es diferente. La educación inclusiva es el derecho de las personas con capacidades especiales a participar en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan, reconociéndole los mismos derechos que el resto de la población. La educación inclusiva busca la integración educativa, la cual debe formar parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una educación de calidad para todos. Que todos los alumnos tengan el derecho a educarse en un contexto normalizado, que asegure su futura integración y participación en la sociedad. Dos derechos que deben ser garantizados son la igualdad y la diversidad. La igualdad o individualización. Garantizar la adquisición de las competencias de base en el respeto de los ritmos de aprendizaje de la persona. La diversidad o personalización. Reconocimiento, valorización y desarrollo de los recursos propios. Tenemos los fundamentos pedagógicos, las demandas. Competencias de elevada calidad. Enfrentar el constante incremento de los saberes. Competencias culturales. Opciones críticas y conscientes. Conexión entre saberes y el comportamiento ético, político, individual y social. Elevados niveles de competencia para toda la población. Económico, política. Competitividad y calidad en los insumos. Ética, igualdad. Función social de la escuela. Educación a la ciudadanía, calidad de la vida social. La educación inclusiva supone 1. Un cambio en las políticas, las normativas y los sistemas educativos, mediante una oferta educativa en todas las etapas. Recursos de apoyo para los docentes. Cambio de una legislación y normativas educativas intersectoriales. Fomenten redes de trabajo intersectorial entre diferentes sectores responsables del bienestar de las personas con discapacidad. Ampliar la cobertura y la calidad de los programas de educación. 2.
Cambios en las actitudes y en las prácticas educativas. Fomentar en los niños la valorización de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo. Metodologías y pedagogías donde se faciliten la diversidad y flexibilidad de la enseñanza. Un currículo amplio y flexible que permita responder a las diferentes realidades culturales, sociales e individuales. Participación de los padres y de la comunidad. Procedimientos flexibles para enseñar y evaluar. Formación continua de los docentes y profesionales que pueden aportar una formación para la educación inclusiva. Escuela inclusiva y de tiempo pleno. Aumento del tiempo de calidad para aprender. Gestión más significativa de los procesos de individualización. Planificación de un currículo donde tanto los saberes indisciplinares como los saberes interdisciplinares tengan cabida. Constructivismo social. Sistema de opciones verdaderas. Reforzamiento de la presencia de la escuela en la comunidad. El mejoramiento de su imagen social. El mejoramiento de las relaciones con las familias. Escuela inclusiva. Ambiente educativo para la igualdad y la diversidad. Abierta hacia adentro y hacia afuera. Proyecto colegial. Lugar de los laboratorios y de los talleres. Lugar de observación y documentación. Lugar de integración de la diversidad. Escuela de tiempo pleno. Escuela inclusiva. Organización temporal ampliada que implica oportunidades de profundizar de los rasgos de la escuela inclusiva, condiciones estructurales óptimas para el desarrollo de inclusión en la escuela. La UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. Se basa en el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y debe de ser los sistemas educativos los que estén diseñados y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. La diversidad es la característica fundamental de todo grupo humano y se refiere a las diferencias que presentan todas las personas. El ser diferente es natural y legítimo porque es intrínseco a la persona. Principios de la educación inclusiva. Número 1. Todos los niños pueden aprender. Número 2. Todos los niños asisten a clases regulares, con pares de su misma edad en sus escuelas locales. Número 3. Todos los niños tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar. Número 4. Todos los niños reciben programas educativos apropiados. Número 5. Todos los niños reciben un currículo relevante de sus necesidades. Número 6. Todos los niños reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y su participación. Número 7. Todos los niños participan de actividades curriculares y extracurriculares. Y número 8. Todos los niños benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la escuela y la comunidad. Bien, las prácticas de gestión pedagógica. Estas son las siguientes. Desarrollar talleres, asistencias técnicas y otras actividades de análisis para facilitar el ajuste al currículo en función de las diferentes necesidades educativas de las y los estudiantes. Diseñar y desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación para sistematizar las mejores prácticas en el desarrollo del currículo. Incorporar el enfoque de atención a la diversidad y educación inclusiva del estudio de las carreras para formar docentes. Desarrollar cursos de especialización en el sistema de estrategias de organización escolar inclusiva. Desarrollar cursos de especialización en estrategias pedagógicas de atención educativa a la diversidad. Desarrollar jornadas de capacitación sobre la promoción de autogestión comunitaria de la escuela inclusiva. Realizar diagnósticos escolares sobre estudiantes en riesgo de exclusión o inventariar sus necesidades específicas en apoyos complementarios. Asegurar que las necesidades específicas de las y los estudiantes en riesgo sean tomadas en cuenta
al diseñar e implementar los programas complementarios. Ahora veremos en la cultura escolar y la comunidad. Desarrollar jornadas de formación sobre la vida escolar con rendimiento y respeto a la diferencia. Revisar y asegurar el enfoque inclusivo en los manuales de participación estudiantil y de la convivencia escolar. Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre las prácticas de conductas inclusivas. Implementar jornadas de comunicación social sobre cultura familiar inclusiva. Fomentar actividades de concientización sobre el valor y necesidades de apoyar la cultura inclusiva en las escuelas. Promover y facilitar la Contraloría Social Comunitaria a los procesos de educación inclusiva en las escuelas. Fomentar la participación de madres y padres en la revisión y ajuste hacia el enfoque inclusivo. Competencias iniciales. El maestro debe tener claro que, desde el punto de vista educativo, en todo lo que se haga debe considerar las capacidades de los niños, otorgando una importancia secundaria a las carencias. La evaluación del nivel de competencia curricular significa determinar lo que el alumno es capaz de hacer en relación con los propósitos y contenidos de las diferentes áreas del currículo escolar. Verificar en qué medida desarrolla las capacidades que se consideran básicas para el desarrollo en que se encuentra inscrito. Es necesario tomar como referencia su nivel real de competencia en relación con los propósitos y contenidos establecidos en el grado anterior. Los ritmos de aprendizaje los podemos definir como la capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta un contenido. Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con los siguientes factores: edad del individuo, madurez psicológica, condición neurológica, motivación, preparación previa, dominio cognitivo de estrategias, uso de inteligencias múltiples y nutrición. Las competencias. Las competencias requieren demostrar que se sabe hacer en la práctica, así como en lo teórico. En su aplicación no solo basta con su conocimiento teórico, requiere que se aborden distintos contenidos de manera integrada. Conocimientos, destrezas y valores. La evaluación es un aspecto fundamental del proceso, ya que permite que se compruebe el desarrollo de las capacidades de las personas a través de su aplicación en escenarios concretos. La adaptación curricular como proceso de toma de decisiones sobre los elementos curriculares, elementos de acceso o elementos básicos, ya sean los objetivos, contenidos, metodologías, estrategias de aprendizaje y evaluación. Pretende dar respuestas educativas a las necesidades de los estudiantes. Podemos realizar 3 niveles de adaptaciones curriculares: los que se realizan como un centro, proyecto curricular, etapa y ciclo; para un grupo, programación de aula; o para un alumno concreto, adaptaciones curriculares individualizadas. Las adaptaciones de los elementos básicos del currículo. Este tipo de adaptaciones se realiza sobre la metodología, el tipo de actividades y los instrumentos y técnicas de evaluación. Las adaptaciones metodológicas. El objetivo de estas adaptaciones es facilitar a los alumnos con necesidades educativas al proceso de aprendizaje, utilizando la metodología con las que más fácilmente puede desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la etapa. Previas a determinado aprendizaje, facilitar al alumno la información conceptual o procedimental básica para iniciar una secuencia de aprendizaje. Apoyo dentro del aula. Ayuda metodológica y docente de carácter específico para desarrollar las actividades comunes del grupo con sus debidas adaptaciones. Apoyo en horarios específicos, destinado al desarrollo de actividades de tipo complementario que enriquecen el currículum del alumno con la finalidad de facilitar instrumentos de desarrollo. Adaptaciones del tipo de actividades. Dentro de la programación del aula es posible hacer adaptaciones con carácter individual, en las que es posible seleccionar determinadas actividades entre todas las posibles dentro de la unidad didáctica. Tendremos en cuenta para seleccionar las actividades los intereses y motivaciones del alumno, la funcionalidad de los aprendizajes que se pretenden desarrollar, el momento evolutivo y la historia académica del alumno, disponibilidad de medios y recursos en el centro y en el aula, los elementos de acceso al currículo que hayan sido modificados
y las adaptaciones en la evaluación. La evaluación es un elemento del currículo que, al igual que los otros, es susceptible a ser modificado para atender a las necesidades de todo orden que los alumnos tienen. La evaluación del nuevo modelo educativo implica una adaptación a cada alumno, seleccionando los instrumentos más adecuados. La evaluación no tiene una función sancionadora, sino prospectiva y de desarrollo. Esta actitud evaluadora requiere la cooperación de la familia para conocer en cada momento la situación del niño. Son adaptables tanto las estrategias como los instrumentos y los criterios de evaluación. La gestión comunitaria es donde se incluye la vinculación del proceso educativo y los demás actores sociales en la comunidad educativa: padres de familia, vecinos de la institución, empleados, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de cooperación. Estas acciones deben ir enmarcadas hacia la gestión de la proyectiva educativa social, ya que los sujetos de aprendizaje, los docentes, deben demostrar su compromiso y su rol en el desarrollo comunitario, conduciendo proyectos y programas de mejoramiento de condiciones de salud, nutrición, alfabetización, prevención y mitigación de desastres, conservación de recursos forestales y hídricos, diversidad en el aula. En la actualidad nos encontramos que cada vez es más frecuente encontrar en las aulas alumnos con una gran diversidad. En ellas encontramos diferencias sociales, niños y jóvenes en situación de riesgo social, procedencia de diversos ámbitos sociales, de diversas étnicas y culturas, alumnos que provienen de otras culturas y distintas lenguas, alumnos con baja motivación, alumnos con capacidades especiales, alumnos con necesidades educativas especiales. De esta manera, tendrían que plantearse adaptaciones o modificaciones en los distintos niveles que conforman la comunidad educativa. La política educativa tendría que comenzar a establecer dentro de los distintos proyectos curriculares o programación una fórmula donde se diese cobertura a este tipo de situaciones reales que están apareciendo en el aula. De este modo habrá que la situación concreta del aula a nivel de profesores, a nivel de alumnos y a nivel de comunidad escolar debería de mejorar. Al hablar de la pedagogía de la inclusión, se hace referencia a toda aquella teoría educativa que pone de manifiesto y busca ofrecer una educación integral y de calidad a todo el alumnado, independientemente de sus características personales y de los apoyos que puedan necesitar para desarrollar al máximo su potencial personal. El supuesto básico de la escuela inclusiva es que el centro escolar tiene que responder a todo el alumnado, en vez de entender que el alumnado es quien tiene que adaptarse al sistema integrándose a él. El Estado es responsable de la educación, pero a la vez debe ofrecer más posibilidades de experimentación ante la escuela plural, flexible e intercultural que hay. Forma parte de nuestra sociedad. La escuela debe tener la libertad de desarrollar proyectos que permitan el desarrollo del niño y la niña, que investigue y sea capaz de crear el espacio y tiempo, generando, si es necesario, una utopía que ayude a reconocer el camino con la dirección a seguir. Esto que se plantea no es nuevo, y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX existían diversos profesionales que planteaban la escuela nueva. Entre ellos están John Dewey, María Montessori o Paulo Freire. La evaluación en las aulas inclusivas. El nuevo enfoque evaluativo da más énfasis al sujeto y menos al instrumento. Se interesa la evaluación cualitativa con adecuaciones curriculares. La evaluación se refiere a la forma en que los profesores y otras personas implicadas en la educación sistemática de un alumnado recogen y emplean la información sobre los logros alcanzados o a desarrollar en las distintas áreas. Cole, Martin y Orumbia en 2001 señalan que una evaluación al servicio de las adaptaciones de la enseñanza a las características y necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas requiere de un alto grado de autonomía en los centros y del profesorado sobre la planificación y el desarrollo de la actividad evaluativa,
y sobre las decisiones tanto pedagógicas y didácticas como la acreditación asociada a sus resultados, características y principios de la evaluación inclusiva. Es un proceso colaborativo y multisectorial. El docente no es el único responsable de evaluar. La responsabilidad es compartida con los estudiantes. Los alumnos participan autoevaluándose y haciendo acción mutua y coevaluación. Diferencia evaluación de calificación. Para la evaluación alternativa, el acto evaluativo deja de ser concebido como un acto exclusivamente de medición. No se descarta el uso de pruebas, se opone a que éstas sean la única y más importante fuente de información. Algunas técnicas de evaluación son la observación. Esta técnica ha sido implementada para la reconstrucción de acontecimientos y personajes que han marcado un hito a través del tiempo. El portafolio es una técnica semiformal empleada en la evaluación de los aprendizajes. En esta técnica, el alumno con la guía del educador recopilan cronológicamente una serie de evidencias significativas de los avances logrados en el dominio de una determinada habilidad, destreza, actitud o valor. Los mapas conceptuales. Esta es una técnica formal cualitativa. Se trata de un recurso gráfico que permite la representación de un contenido temático específico por medio de proposiciones conceptuales jerarquizadas. Cada mapa conceptual está conformado por partes fundamentales como conceptos, proposiciones y palabras de enlace. El mural consiste en la construcción de un mural sobre diferentes aspectos, de manera colectiva, donde cada alumno aporta un recurso, habilidad y conocimiento. La temática puede ser muy variada, tratando aspectos sociales, históricos, geográficos, económicos, artísticos, deportivos o de salud. El relato colectivo es una estrategia que permite que todos los alumnos aporten sus conocimientos, experiencias y opiniones sobre un tema en específico. Se le hace de manera escrita y cada alumno aporta una oración u oraciones de acuerdo a sus necesidades. El interrogatorio cruzado es un interrogatorio sobre subgrupos de estudiantes. Hay preguntas y respuestas, ventilando temas específicos o repasos de ciertos contenidos planteados. Se estimula la reflexión, el análisis y el juicio crítico. Los proyectos. Esta técnica permite que los alumnos propongan y discutan ideas. Todo lo que es parte de la vida diaria y las vivencias de los alumnos en el aula es objeto de proyectos para todas las asignaturas, entre otras. ¿Qué entendemos por aula inclusiva en educación? Es una visión de la educación donde las diferencias individuales son atendidas y donde el objetivo del educador es el de integrar a cada uno de los estudiantes, incluidos aquellos con alguna discapacidad, para que logren alcanzar su máximo desarrollo académico. El reto de trabajar de forma incluida en el aula. Algunos consejos. Observa y conoce a tus alumnos. Identifica sus necesidades y capacidades. Una de las tareas más importantes del educador es el de conseguir adaptar las actividades a realizar de tal manera que los alumnos sean capaces de realizarlas. Para poder llevar a cabo este objetivo, será necesario conocer qué puede llegar a hacer cada alumno y de qué manera. A veces es tan sencillo como adaptar el tiempo que se deja al estudiante para finalizar la tarea. A veces lo que adaptaremos será la metodología. En otras ocasiones podemos adaptar los materiales a usar o bien las formas de evaluar. Crea un clima de tolerancia y respeto en el aula. Transmite la idea de que todas las personas somos diferentes, con nuestras virtudes y defectos. Favorecer conductas de colaboración y ayuda, y por esto la de crear un ambiente donde todo el mundo pueda expresar libremente, preguntar y solicitar ayuda cuando la necesite. Promueve el uso de metodologías de aprendizaje activas en clase. Se trata de cambiar la forma de enseñar, desterrando las clases en las que los alumnos es un mero observador para convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? A través de actividades que impliquen pensar, reflexionar,
actividades de descubrimientos, experimentación o manipulación. Partir del interés de los alumnos. Para que produzca un aprendizaje debe existir motivación para aprender. Una buena técnica de favorecer esta motivación es dejar que los propios alumnos hagan sus propuestas de actividad. Trabajar por proyectos y que sean ellos los que elijan las temáticas es una buena estrategia. Cambiar el sistema de evaluación. Estamos acostumbrados a usar el examen escrito como forma de evaluar si nuestros alumnos han alcanzado o no los objetivos propuestos. Pero para poder atender a la diversidad del aula, tendremos que ser conscientes que valorar solo la parte memorística de los contenidos puede favorecer a unos y perjudicar a otros. Hay que tener en cuenta otras dimensiones como el esfuerzo y la actitud. La atención a la diversidad es uno de los principios educativos de nuestro sistema educativo. Las medidas de atención a la diversidad tratan de responder y concretar este principio en la acción educativa diaria. Desde el punto de vista de la normativa, la atención a la diversidad se entiende como todas las actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración o de salud del alumnado. Tenemos las medidas ordinarias, las que aplican de forma normal a los alumnos en un momento determinado. Son estrategias de organización y las modificaciones que deben de realizar cada centro respecto a los agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación con el fin de atender a la diversidad sin modificar los elementos prescritos del currículo como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. El establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las necesidades de los diferentes tipos de agrupamiento son algunas medidas ordinarias. Otras son la adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos a las características del alumnado. La organización de los contenidos en ámbitos integradores, la utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado, como el aprendizaje cooperativo, la tutoría a iguales. La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias más adecuadas según las dificultades del alumnado en relación al aprendizaje de determinados contenidos. Las medidas extraordinarias abordan las medidas de carácter individual que se toman en un centro para responder a las necesidades educativas específicas que presenta el alumnado y requieren la organización de unos recursos personales y materiales en concreto. Estas medidas se adoptan cuando se haya agotado las medidas ordinarias de atención a la diversidad. Todas estas medidas se pueden ampliar y estructurar por el centro en coordinación con las respectivas unidades de programas educativos previa aprobación de la inspección educativa. Algunas medidas extraordinarias son adaptaciones curriculares significativas, adaptaciones curriculares de acceso, flexibilidad para los alumnos con necesidades educativas específicas, superdotación intelectual, grupo de apoyo en compensatoria para el alumnado que presentan desfases escolar significativos, con 2 o más cursos de experiencia entre su nivel de competencia curricular y el desarrollo de nivel en que efectivamente están escolarizados, por pertenecer a minorías étnicas o culturales en situaciones de desventaja socioeducativa, a otros colectivos socialmente desfavorecidos. El gobierno de El Salvador, a través de las autoridades del Ministerio de Educación y como parte de las respuestas a los compromisos adquiridos en foros e instancias internacionales que promueven la educación inclusiva, lanzó la política de educación inclusiva que se articulaba en los compromisos del plan del gobierno del país entre 2009 y 2014. Y a su vez con el mandato no solo del marco legal nacional, sino también internacional de una educación para todos y todas. La política de educación inclusiva pretende responder a las necesidades de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y personas adultas. El MINED en su política inclusiva en el 2010
Trabaja en pro de los que no acceden a la escuela, no avanzan como se esperaba o por lo contrario avanzan demasiado en relación a los demás, repiten grado o llegan con sobredad o abandonan las escuelas. Habiendo culminado el trayecto escolar, no logran insertarse satisfactoriamente en una sociedad porque el aprendizaje logrado en la escuela no fue relevante para este fin. Habiendo terminado un grado o nivel, no puede acceder al prójimo. Si bien en esta política es uno de los instrumentos legales más específicos sobre el tema de la inclusión, también se encuentra con el siguiente grupo de documentos jurídicos, entre generales y también especializados en el tema, que respaldan el compromiso del Estado salvadoreño por mejorar la sociedad, la escuela y la formación de los ciudadanos, como son la Constitución de la República de 1983 y su debida reforma, la Ley General de Educación en 1996, la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en el año 2000 y su reglamento, y la Ley de Protección contra la Niñez Integral y Adolescencia en el año 2009.